Buenas noches a todos. Quisiera decirles algunas palabras que he preparado para esta ocasión. Yo estoy muy contenta y satisfecha esta noche al inaugurar esta muestra de mi hermano Javier Heró. Javier, a los 20 años, había producido mucha poesía. Su primer poemario, El río, de colecciones de Lontanar, que dirigían Luis Alberto Rato y Javier Sologuren, mostró la calidad de la poesía de un joven de apenas 18 años. Luego, con el viaje, ganó el premio al Poeta Joven del Perú, convocado por Cuadernos Trimestrales de Poesía de Trujillo, y tenía 19 años cuando ganó ese premio el Poeta Joven del Perú, y Javier quedó para siempre joven. Luego vino Estación Reunida, su hermoso libro que él no pudo haber publicado, y que ganó los Juegos Florales de San Marcos. Si bien él murió sin conocer este resultado, estaba seguro de que lo ganaría, como nos escribía desde La Habana. Javier dejó también otros muchos poemas que están publicados en varias ediciones durante estos años transcurridos. Como dice Adela, su musa, a Javier la poesía lo habitaba. Y él nos ha dejado todas las pistas para hablar de su poesía. Como muestra, voy a leerles una cita de la entrevista que le concedió a Mario Vargas Llosa en París en el año 61. Javier dice: «Lo que veo es una intención que tengo en la poesía. Yo me preocupo actualmente por hacer una poesía narrativa, una poesía descriptiva, clara, que se enriquezca con muchas cosas, con la música, con el cine, pero que no deje de ser poesía clara, poesía que pueda ser leída por todos». Y así es su poesía, clara, tierna, enriquecida por la naturaleza y extrañamente premonitoria. Javier era, a pesar de su corta edad, muy culto, gran lector, conocedor de la poesía peruana, española, inglesa. Solía trabajar como traductor y publicó varias de sus traducciones y artículos en el diario El Comercio. Fue maestro de colegios estatales donde enseñó inglés y literatura. Solía pasar muchas horas en el escritorio de su dormitorio, escribiendo y dibujando carátulas para sus libros. Todo ello actualmente en el archivo. Hemos entregado hasta su cajita de acuarelas con las que pintaba. Otra característica de Javier es su facilidad para hacer amistades. En sus cartas se aprecia que tenía muchos amigos, incluso entre sus maestros. Escribía sobre grandes autores con profesores como Luis Loayza, con el que lo unió una gran amistad y con el que pasó gratos momentos en París, así como con Ribeiro y Vargas Llosa. Fue amigo de Washington Delgado, de Javier Sologuren, de Luis Jaime Cisneros, Sebastián Salazar Bondy, en fin, personas mayores que él, pero que le tuvieron mucho afecto y que lamentaron fuertemente su muerte. Y ahora permítanme hacer un poquito de historia, de esa historia consecuencia de la cual estoy yo acá y no Javier. Como todos sabemos, el 15 de mayo del 63 fue asesinado mi hermano cuando recién había cumplido 21 años. Fue un innecesario acto de crueldad. No había ocurrido algo así en nuestro país desde hacía muchos años, pues según testigos presenciales, estaba con un compañero en una barca y habían enarbolado bandera de rendición, pero habían dado la orden de rematarlos. Y ocurrió. Sin embargo, a 56 años de su muerte, recuerdo varios acontecimientos que nos reúnen aquí esta noche. Cuando mi hermano murió, nosotros no lo entendimos. Javier había viajado a los 19 años a Europa como delegado del movimiento social progresista en el que militaba. Y luego, con mucha ilusión, con apenas 20 años, viajó a Cuba, país que vivía un proceso revolucionario que lo había entusiasmado, como a la gran mayoría de jóvenes idealistas de toda América Latina.
Un mensajero de Castro vino al Perú a ofrecer becas de estudio para jóvenes peruanos. Según testimonios recogidos, se inscribieron más de 100 muchachos y entre ellos 4 mujeres, de toda condición social y de varias partes del país que no tenían oportunidad de estudiar acá. En esos momentos no había en el Perú estudios de cinematografía, que era, junto a la literatura, lo que entusiasmaba a este hermano lleno de inquietudes intelectuales y políticas. La noticia de su muerte nos sorprendió y nos espantó. Lo hacíamos estudiando en Cuba. En sus últimas cartas, el 20 de diciembre, le escribe a mi madre: como te conté en anteriores oportunidades, salgo frecuentemente de La Habana a practicar cine. Estoy aprendiendo muchísimo y me queda poco tiempo. Y esa misma fecha a mi papá le escribió: yo tengo unas pequeñas vacaciones hasta fin de año y luego seguiré practicando cine en el que cada día avanzo y aprendo cosas inesperadas. Últimamente, y debido al poco tiempo, he escrito más espaciadamente a casa, aunque sé que tengo que hacerlo más seguido para no preocupar a mamá. En realidad, estaba preparándose para salir de Cuba y viajar hacia el Perú, pero nosotros no lo sabíamos. De manera que la noticia de su muerte en los periódicos del 16 de mayo nos sorprendió a todos. Ya había sido enterrado en Puerto Maldonado. El dolor entró a casa cuando menos lo esperábamos. Fue un golpe que nadie puede imaginar y no nos dejó nunca. El retrato de Javier estaba por toda la casa. Mamá puso su foto hasta en la cocina, de modo que donde estuviéramos siempre él nos miraba, con esos ojos profundos, con sus marcadas ojeras y su cara seria. Pero ahí estaba, siempre entre nosotros. Poco a poco nos fuimos casando, llenando la casa con criaturas que fueron la alegría de nuestros padres. Y si bien, tal como he comprobado en el cuadro con el que Javier Corcuera termina su documental, nunca mamá volvió a sonreír como cuando su hijo vivía. Ella guardó todo lo que Javier dejó, pero lo guardó como pudo, sin un criterio de conservación. Lo guardó tal cual quedó después de su partida y en varios lugares de la casa, por lo cual, al final, cuando teníamos que entregarla al que la había comprado, encontramos cajas en la casa con cosas de Javier que nos habíamos olvidado. En la década de 1980 inicié una investigación. Lo hice lentamente. Fui revisando papeles, poemas, cartas guardadas por Javier y descubrí que él no eliminaba nada y que dejó todo, cual pistas y mensajes, para que llegáramos a esta noche. Llevó muy pocas cosas a Cuba y algunas de esas cosas han regresado, pues las dejó encargadas a una amiga. Comencé entonces el trabajo y como era difícil hacerlo en casa de mis padres, llevé todo a mi casa. Y un tiempo después, a través de ese proceso, publiqué un libro editado por Mosca Azul, financiado por Concitec, titulado Vida y muerte de Javier Heró. Este libro fue reeditado con correcciones en el año 2013 por el Fondo Editorial de la Católica, bajo el título Entre los ríos, tomado del poemario del viaje. Mi objetivo era que la gente lo conociera, como hijo, como hermano, como amigo, como poeta. Me daba cuenta de que yo ya no podía seguir guardando esas cosas. Ya con mi padre anciano, él me había dicho que se podía morir tranquilo, pues yo había tomado la posta, y no se refería solo a lo material. Yo estuve muy cerca a papá siempre, y él me dijo varias veces que lo único que deseaba era que Javier fuera conocido siempre y reconocido como un buen poeta y un muchacho que actuó según sus ideales. Él dedicó parte de su vida a ello y siempre respondió a las invitaciones que recibía. Su propósito era mantener viva la memoria de ese hijo que le había sido bárbaramente arrebatado, frustrándose así una promesa para la literatura del Perú. Conversé con él de los años que vendrían, que él se iría y yo también.
y que mi temor era dejar las cosas de Javier, pues ya no podíamos prever qué pasaría con ellas. Y le propuse entregarlas a una institución que las conservara e hiciera posible que estuvieran siempre para quienes quisieran consultarlas. Y él me dijo que apoyaba mi decisión. Le pareció buena mi idea de entregarlas a la Universidad Católica donde Javier había estudiado. Años después de fallecer también mi madre, hice la gestión que tuvo inmediata acogida. Debo confesar que lamentablemente no tenía un espacio apropiado en casa y tuve que hacer pasar a Katia por todos esos desordenados espacios donde guardaba en caja los documentos. Finalmente, con mis hermanos, acordamos la donación y la llevamos a cabo. Se hicieron los trámites, preparé un listado y entregué lo que con tanto cariño habíamos guardado por 54 años. Esto me dolió mucho. No fue fácil desprenderme de todo lo que Javier dejó cuando partió, pensando que volvería. Él me pidió que ocupara su dormitorio y que le cuidara sus cosas, sobre todo sus libros. Y eso creo que lo he logrado al donar todas sus cosas, incluyendo los libros de su biblioteca, que dejó a mi cuidado, a la Biblioteca Central de la Universidad Católica. Sé que deben haber más cosas, pues ya hubo amigos que me contactaron y me entregaron fotos que yo no conocía, o cartas que conservaban, como en el caso de Jorge Capriata, o Rachel Loaiza, que me envió copia de las cartas de Javier, o Adela Tanavieski, que me entregó unas cucharas de madera que Javier le trajo de su viaje a la Unión Soviética. Sé que hay personas que aún conservan recuerdos de Javier, de los cuales entiendo no quieren desprenderse, pero quizás viendo esta exposición se animen a entregarlas para que perduren en un lugar tan especial como es Colecciones Especiales de la Biblioteca Central de la Católica, guardiana y conservadora del archivo Javier Heró. Y así, poco a poco fuimos llegando a este momento. La colección está en las mejores condiciones y en el mejor lugar que podrían estar. Esta colección ha servido, por ejemplo, para ilustrar el viaje de Javier Heró de Javier Corcuera, y estoy segura de que estará a disposición de los investigadores que quieran conocer más de mi hermano y realizar trabajos sobre él. Todo esto ha permitido que la Casa de la Literatura, en este hermoso lugar, y la Biblioteca de la Universidad Católica organicen la curaduría que ha hecho posible que esta noche estemos aquí reunidos para inaugurar esta muestra que permitirá a miles de visitantes conocer los originales de los poemas, cartas, fotos, todo aquello que Javier fue dejando como pista, para que los que vengan nunca lo olviden. Sobre todo, es un lugar que siempre está abierto a los jóvenes, a los escolares y universitarios que preguntan por el poeta del río. Esta exposición, organizada por la Católica y la Casa de la Literatura, es el mejor homenaje que se puede ofrecer a Javier Heró y a mis padres que con tanta valentía y fortaleza salieron a defender la memoria de su hijo. Considero que la memoria es algo que nunca se debe perder en un país y que lo que sucedió con este joven idealista que pensó que lo correcto para él era tomar ese camino es parte de la historia de nuestro país. Y Javier seguirá su camino en la historia. Su deseo de que si moría le gustaría que aunque sea una escuelita llevara su nombre, se cumplió con creces. Hay colegios nacionales en Lima y en todo el Perú, como se puede comprobar en internet. Las hay en un pueblito del Cusco hasta en Angasmarca. En Iquitos los profesores han formado la Asociación Cultural Javier Heró y salen a las plazas los días sábados llevando libros para que los niños lean. Cada año cumplen bodas de oro las promociones que llevan su nombre y muchísimas siguen llamándose Promoción Javier Heró. Para terminar, esta noche quiero mencionar que para lograr esta muestra he visto el empeño que han puesto los encargados de la Casa de la Literatura. Hemos conversado varias veces, han investigado y logrado mucho más que yo misma. Y se los agradezco sinceramente,
pues todo esto enriquece el archivo. Gracias, Milagros. Gracias, Katia. Gracias, Rodrigo. Y en nombre de ustedes, a todos los que han trabajado durante meses para hacer posible esta exposición, donde recordaremos y conoceremos durante varios meses a un joven poeta, el poeta joven del Perú, tierno, buen hijo, buen hermano, buen amigo, que murió convencido de que daba su vida por su país. Muchas gracias.